Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha trabajado también en la misma dirección. Debo decirles lo siguiente: el artículo 4 de la Convención Americana, dado que no prosperó esta voluntad expresada por 14 estados, sino hasta que hubiera un protocolo, y dado que el protocolo no vino a cambiar el artículo 4 de la Convención Americana, la Convención Americana, en el artículo 4, contiene una cláusula, la primera, que es de tutela, de protección general de la vida, y varios párrafos después a propósito de la pena de muerte, una regulación de la pena de muerte, una regulación con una tendencia fuertemente restrictiva. Se nota que quienes redactaron aquel documento aborrecían la pena de muerte, digámoslo de esa manera, pero no podían evitar estamparla en la Convención Americana y por lo tanto rodearon de taxativas, de limitaciones, de fronteras, de murallas, la posible aplicación de la pena de muerte, estableciendo una serie de límites que tienen que ver con aspectos sustantivos, con aspectos procesales, con aspectos ejecutivos. Y de ahí se ha sido la Corte Interamericana, de esta normativa restrictiva de la pena de muerte para su propia jurisprudencia, que se ha manifestado de las varias maneras en que puede manifestarse la jurisprudencia del Tribunal Interamericano. Es decir, a través de opiniones consultivas, en las cuales se le pregunta algo acerca de la interpretación de preceptos atinentes a derechos humanos, a través de sentencias en las cuales se dirime algún conflicto que actualmente se ha suscitado ante el foro del tribunal, ante los estrados del tribunal, a través de resoluciones que adoptan medidas provisionales, una especie de suspensión de actos reclamados para evitar daños mayores, y a través de normas de supervisión de cumplimiento de las sentencias interamericanas. Este es el conjunto de disposiciones que puede emitir el Tribunal Interamericano, y por estas distintas vías, de diversa manera, se ha expresado en un sentido restrictivo de la pena de muerte la Corte Interamericana, tendiendo a su supresión real, inmediata o mediata, pero pronta, con las facultades jurisdiccionales que tiene y que no puede modificar, sin embargo, el texto literal, el texto mismo del artículo 4. La pena de muerte solamente se puede aplicar cuando la ley así lo disponga, cuando lo permita, cuando lo autorice, según este artículo 4, pero solo en el caso de los más graves delitos, no a los delitos políticos, no a los responsables por delitos políticos, ni por delitos conexos con los políticos, no a menores de edad, no a personas mayores de 70 años, no a mujeres en estado de gravidez, y hay que aplicar con máximo cuidado las garantías procesales, que hay que aplicar en todos los casos, el debido proceso, pero con exquisito detalle, con infinito cuidado, cuando lo que está en juego es la aplicación de la pena de muerte. Esta es la doctrina de la Corte Interamericana. Esta doctrina de la Corte Interamericana ha tenido oportunidad de explayarse y de abundar, de avanzar sobre temas de derecho penal combinados con la atención hacia la pena de muerte. Uno de ellos ha sido esta cuestión de los delitos más graves. Dice el artículo 4, solo se podrá aplicar en el supuesto de los delitos más graves. Esto obligó a la Corte Interamericana a preguntarse y a responder cuáles son los delitos más graves, tomando en cuenta que algunos estados, particularmente los estados del área caribeña, en su legislación ordenaban lo que se llamó la mandatory death penalty, es decir, la pena de muerte obligatoria para asuntos vinculados con delitos muy graves, con el homicidio concretamente, con el homicidio voluntario, con el homicidio deliberado, intencional. Estaba el homicidio culminado con pena de muerte y no se le permitía al juzgador ninguna otra consideración acerca de las circunstancias en que habría sido cometido el homicidio, de otros alcances de la fechoría perpetrada, de la personalidad o la persona, la culpabilidad, más que la persona, del imputado. Simplemente, homicidio intencional, pena de muerte, mandatoria, es decir, obligatoria, por fuerza, necesaria, sin más consideración, sin más preámbulo, sin más reflexión. Bien. Decían los países que la establecían de esta manera, estamos aplicándola a los delitos más graves. Y nada puede haber más grave que la privación de la vida. Nada puede haber más grave que un delito simple intencional. Pero entonces la jurisprudencia de la Corte empezó a trabajar.
empezó a trabajar pensando en el régimen del homicidio en la legislación nacional, por ejemplo. En la legislación nacional, el homicidio simple, el homicidio intencional, no es considerado el delito más grave si nos atenemos a la punibilidad que se le adecua. El más grave es el homicidio calificado. Y distintas formas de calificación, además, que pueden hacer que un mismo hecho privatorio de la vida no sea sancionado con 20 años o 30 años, sino con 40, 50 o 60 años. O sea que hay cosas más graves que el homicidio simple, que son el homicidio, pero calificado. Entonces, eso le permitió a la Corte decirle a los estados caribeños, esos no son los delitos más graves. Tú estás sancionando por la pareja todos los delitos privativos de la vida y no aquellos los más graves de privación de la vida que pudieran aparecer en el horizonte según el orden jurídico penal pues que ha acumulado la civilización occidental a lo largo de muchos años. Me parece que esto es importante y no solamente contribuyó a despejar un poco el ámbito de la pena de muerte, sino también el ámbito de las conminaciones de que puede valerse el Estado, de las tipificaciones de que puede valerse el Estado, orillándolo a ser más cuidadoso y más preciso a la hora de tipificar conductas, clasificando según sus diversas gravedades y por lo tanto adecuando proporcionalmente la pena a estas diversas gravedades. Me parece que esto fue interesante y fue el resultado de casos sobre la pena de muerte. También se pudo trabajar sobre el tema de la peligrosidad, porque en algún momento algún Estado pretendió darle cierta ampliación a sus previsiones sobre pena de muerte, indicando que los delitos que en principio pudieran merecer la sanción más severa, cometidos por individuos peligrosos, individuos en cuyo caso se acreditara una elevada peligrosidad, serían sancionados con pena de muerte. Y la Corte pudo entonces decir, ojo con esto, cuidado con esto, los delitos son hechos, la peligrosidad es otro concepto, esto es derecho penal de autor, esto no es lo que ilustra, lo que ilumina la Convención Americana, que se inclina por el derecho penal de conducta, por el derecho penal de hecho, y por lo tanto tú no puedes incorporar un dato de derecho penal de autor, la peligrosidad, para calificar una conducta por la peligrosidad de su autor y para sancionar al autor con pena de muerte, que no aplicaría si el autor no fuese tildado de peligroso. Hubo algún caso en la experiencia de Guatemala, el caso Fermín Ramírez, en el que este asunto se manejó y de paso se le dio la oportunidad a la Corte Interamericana ya no solamente de tratar el tema de la pena de muerte, sino de abundar sobre cuestiones de derecho penal de acto y derecho penal de autor y también sobre la peligrosidad y la pena de muerte. En cuestiones de procedimiento, la máxima exigencia procesal. Como ustedes saben, existe un documento de salvaguardias de las Naciones Unidas a aplicar en los procesos que se sigan y que pueden tener culminación en la imposición de la pena de muerte. El debido proceso debe ser trabajado, debe ser aplicado en todos sus términos, cualquiera que sea el delito cometido. Pero si se permite decirlo así, este debido proceso debe esmerarse, debe extremarse, cuando la consecuencia pudiera ser la imposición de la pena de muerte. Yo diría que en todos los casos debe regir el debido proceso, independientemente de cuál pudiera ser el resultado. Pero cuando es la muerte, ese posible resultado de un proceso a través de una sentencia con la que concluye el enjuiciamiento, hay que cargar más el acento, hay que ser observante más riguroso todavía de la pureza, de la pulcritud del proceso, de la defensa, del suministro de las pruebas, de las alegaciones, de la conducta del magistrado, de la tramitación, del enjuiciamiento, en fin, de todo, para estar perfectamente seguros que no hay ninguna heterodoxia en el desarrollo del proceso que pudiera viciarlo, que pudiera distraerlo, que pudiera ensuciarlo, que pudiera, por lo tanto, alejarlo de ser un verdadero debido proceso. Y esto lo vamos a enganchar, lo vamos a conectar con la opinión consultiva número 16 de la Corte Interamericana, que es un documento estupendo que México promovió a través de la solicitud de una opinión a la Corte a propósito de los derechos que tienen los detenidos extranjeros que están sujetos en un Estado que no es el suyo, en el territorio de un Estado que no es el suyo, a un procedimiento penal por la comisión de un delito que puede ser muy grave
o no serlo, pero en todo caso por la comisión de un delito y que puede culminar en la